Buenos días, soy Rodrigo Guajardo, asesor de números, y preocupados por la situación de nuestros distintos colegios que el día de hoy seguramente están empezando a hacer los trámites para el proceso de carrera docente, hemos estimado necesario hacer una serie de videos que los ayuden en los distintos procesos que esto implica. El día de hoy vamos a hablar específicamente del reconocimiento de tiempos o también llamado reconocimiento de bienios. ¿Ok? De acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Educación, es el sostenedor el que tiene la obligación de reconocer los bienios de sus trabajadores. Y ustedes pueden decir, ¿y para qué yo reconozco bienios? ¿Significa que vamos a tener que pagarle bienios a nuestros profesores? No, los colegios particulares subvencionados no tienen la obligación de pagar bienios. Esto no tiene ese efecto, pero sí tenemos que tener en cuenta que la asignación de tramos, que es el corazón de la carrera docente, su forma de cálculo tiene dos pilares principales. Uno es la experiencia del trabajador, los bienios, los años de experiencia que tiene el trabajador, y el otro es el resultado de los procesos de evaluación. Como podemos ver, para determinar el monto de la asignación de tramo que le corresponde a cada docente, es necesario entonces que nosotros tengamos actualizado la cantidad de años de experiencia que tienen nuestros docentes. Este proceso, que ya está en marcha en la página, en los sistemas, digamos, del CPIP, directamente en la página de carrera docente, ustedes pueden realizarlo desde esta fecha hasta el 15 de mayo. ¿Qué es lo que vamos a nosotros declarar en estos tiempos? Hay una serie de circunstancias y una serie de situaciones que tenemos que considerar. En resumen, nosotros vamos a efectuar la declaración con todos los tiempos que nos consten que el docente se ha desempeñado en una función docente de aquellas establecidas en el reglamento del estatuto docente, ¿cierto? En el decreto 453. Quiero decir con eso, docente de aula propiamente tal, docente directivo, docente ejecutando tareas no lectivas, también todo el ejercicio docente sirve. Todo el tiempo que el docente, que el profesional hubiese efectuado estas tareas, se debe acreditar. ¿Cómo lo acreditamos? Bueno, lo primero que tenemos que ver es el tiempo que el docente ha trabajado con nosotros, ¿cierto? Desde que lo contratamos hasta el 1 de abril del 2025. Muy importante eso. No es a la fecha que hagamos la declaración, el corte de los tiempos, sino hasta el 1 de abril del 2025. Pinamos nuestro contrato, 1 de abril, ¿cuántos años son? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? Tiene que ser con ese nivel de detalle, ¿ya? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? Luego le vamos a pedir al docente que nos indique si ha trabajado en otro colegio antes de nosotros. Porque puede ser que salió de la universidad y somos su primer trabajo, como también puede ser que tenga experiencia en distintos establecimientos educacionales antes de llegar a trabajar con nosotros. Si tiene experiencia en otros establecimientos educacionales, por ejemplo, en una municipalidad, en un DAEM o incluso en un servicio local de educación, entonces tenemos que pedirle que él nos traiga un certificado o el decreto donde se le reconocieron los bienios en esa entidad pública. Si por otro lado, él trabajó en un colegio particular subvencionado, tenemos que pedirles que nos traiga un certificado indicando las fechas, desde cuándo estuvo hasta cuándo estuvo, contrato, finiquito, ¿cierto? Desde esos lapsos, durante cuánto tiempo él prestó servicio en ese otro colegio, y es muy importante, muy relevante que el certificado establezca que este profesional se desempeñó como docente, porque recordemos, solo nos sirven los tiempos que se desempeñó como docente. ¿Ok? También, de acuerdo a las instrucciones que ha establecido la Superintendencia en el decreto 160, nosotros podemos tener a la vista las cotizaciones del trabajador, las cotizaciones que él pida en su propia AFP para determinar los tiempos que ha trabajado en colegios anteriores. Pero aquí hay que hacer un alto. Tengamos cuidado con este tema, porque si bien la cotización me dice que estuvo trabajando en la Fundación Educacional X, ¿cierto? Tanto la jurisprudencia del propio CPIP como la lógica nos dicen que no es del todo suficiente tener las cotizaciones para acreditar los tiempos. ¿Por qué? Porque yo puedo haber trabajado
en el colegio que corresponde a la Corporación Educacional X. Pero si no hay un certificado y tengo solo estos tiempos en las cotizaciones, no se deja evidencia de cuál es la función que se desempeñaba. Yo, por ejemplo, podría haber estado contratado como asistente de la educación y en esa lógica estos tiempos no hubiesen servido. ¿Ok? Así que siempre es importante que les pidamos un certificado del colegio anterior. Si por alguna razón el docente no logra obtener este tipo de certificado, por ejemplo, porque el colegio cerró, porque está demasiado lejos y no le han contestado, no le han dado la información que se requiere, nos bastaría, sería suficiente, además de las cotizaciones en ese colegio que nos trae con el certificado de la AFP, sería suficiente el contrato de trabajo, por ejemplo, un finiquito, incluso un par de liquidación de sueldo, alguna liquidación de sueldo. ¿Por qué? Porque en ella nos vamos a poder dar cuenta nosotros qué función desempeñaba el profesional en el otro colegio. ¿Cómo así? Supongamos que nos trajo la liquidación de sueldo. Nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente si se le pagaba como asistente de la educación o que si no, efectivamente se le pagaba como docente y entonces podemos reconocer estos tiempos. Hay una serie de consideraciones también interesantes a tener en cuenta y que aprovecho de comentarles en esta información. Muchas veces ha surgido la duda de si los tiempos que el profesional trabajó en un colegio como de reemplazo sirven o no. Sí, sirven totalmente, siempre y cuando no tenga tiempos paralelos. ¿A qué me refiero con eso? Si tiene 6 meses trabajado en el año 2020 en el colegio A y el año completo en el año 2020 en el colegio B, cuenta solo un año, no se suman porque son tiempos paralelos. Pero, aunque hubiese trabajado 15 días como reemplazo o 2 meses, todos los tiempos les sirven para acumular bienios y entonces obtener una mayor asignación de tramo en la carrera docente. Otra consideración importante que también es una duda recurrente. Cuando un profesional todavía no se ha titulado muchas veces, no tiene el título de docente, sino que está egresado, muchas veces por distintas consideraciones nosotros le solicitamos la autorización para ejercer la función docente, ¿cierto? Y esa autorización es concedida por el ministerio y ese profesional que todavía, ese docente que todavía no tiene el título, ejerce efectivamente. ¿Sirven estos tiempos? Sí. Los tiempos en que un egresado ejerció la función docente estando autorizado por el ministerio para hacerlo, también sirven. ¿Cuáles son los requisitos? Los que les acabo de mencionar. Que esté autorizado. Necesitamos tener constancia de que hubo una autorización del ministerio para que ejerciese esa función docente. ¿Y qué necesitamos que nos traiga para acreditar los tiempos? Lo mismo que los demás, aparte de tener constancia de la autorización, el certificado de que prestó servicio de tal a tal periodo. Con toda esa información, ustedes van sumando todos los años, años con años, meses con meses y días con día. Obviamente, cuando la cantidad de días supere un mes, la van pasando a meses. Cuando la cantidad de meses supere un año, la van pasando a años, ¿cierto? Y de esa manera van a obtener el número completo de años, meses y días que tiene de experiencia el docente. Eso lo tienen que dejar consagrado en un reconocimiento, en un certificado donde ustedes van a reconocerle los tiempos al docente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo con un formato que nosotros también vamos a dejar disponible aquí en la web de Número, en que usted va a decir, voy a efectuar el reconocimiento a este docente, pero para ello le voy a considerar el tiempo en el colegio tanto. ¿Y de dónde saco qué colegio era? De los antecedentes que le trajo el docente. Voy a considerar también, visto el certificado que me trajo del DAEN de tal comuna. Perfecto. Visto los antecedentes que me presentó de su certificado de imposiciones, más la liquidación de sueldo. Y así según las circunstancias que en cada caso se hubiesen dado. Finalmente, yo voy a decir en esta declaración jurada simple, que es la que uno sube finalmente a la página de carrera docente, voy a decir que con todos esos antecedentes, el trabajador tiene X años, vamos a suponer, tiene 12 años, ¿ya? Tiene un mes y 20 días. Lo que significa que todas estas cuentas son al 1 de abril. Lo que significa que él tiene además, entonces, 6 bienios. ¿Ya?
Importante señalar que es este el documento que yo subo a la plataforma de carrera docente, no los certificados que me trajo el trabajador. Es la declaración jurada que estoy haciendo yo como sostenedor en el papel que me ha entregado la norma para ser un ministro de fe en esta situación. ¿Ya? No se pongan a subir todos los certificados que les traigo los sostenedores, pero después vamos a tener problemas. Tienen que subir esta declaración jurada. En su párrafo final, se lo ponemos en el formato que nosotros le vamos a poner junto con este video un número. En su párrafo final tenemos que declarar que somos conscientes como ministros de fe que estamos haciendo esta declaración jurada de lo que establece el Código Penal sobre hacer declaraciones falsas. Es decir, estoy diciendo, soy consciente de que podría tener serias repercusiones si lo que estoy contando no es verdad. Por último, antes de efectuar la declaración final, con todos los certificados ya listos, ya analizados los antecedentes, tengan en consideración mirar el archivo del BRP. Eso que ustedes bajan, ¿cierto?, para saber cuánto BRP hay que pagar mensualmente a los docentes. Si ustedes se fijan en sus primeras columnas, dice en qué tramo está el docente, para cada docente, y cuántos bienios tiene el CPP reconocido para esos docentes. ¿Por qué yo les digo que lo revisen? Porque podría ser que el docente no se acordó, no se preocupó bien y no nos trajo todos los antecedentes. Y resulta que a mí me está dando 6 bienios y al mirarlo en la página del CPIP tiene 10 bienios. Ahí vamos a generar una inconsistencia. Por eso es bueno revisarlo antes de hacer finalmente la declaración, de manera de informarle esta situación al docente y que él pueda hacer las gestiones necesarias. Nos queda poco tiempo. El plazo para hacer la declaración se cierra el 15 de mayo. ¿Ok? En este momento vamos a mostrarle, una vez que nosotros hayamos subido esta declaración a la página de carrera docente, una vez que ya estemos avanzando y ya hayan pasado los meses y estemos en el punto de que tenemos que empezar a pagar bajo las nuevas normas de la carrera docente, bajo este nuevo esquema remuneracional, por allá por julio de este mismo año, vamos a tener que hacer una serie de modificaciones en números con el objeto de que el sistema de manera automática pague correctamente estas asignaciones. Entre ellas, una de las modificaciones que tenemos que hacer es justamente de la que estamos hablando, de indicar la cantidad de bienios que tiene el docente al 1 de abril. ¿Y de dónde sacamos eso? De lo mismo que nosotros acabamos de subir en el certificado. Entonces, como ustedes pueden ver en la plataforma, en remuneraciones, nos vamos a la ficha del trabajador, como lo pueden ver acá, y en esa instancia nos vamos a carrera docente, y en carrera docente actualizamos la cantidad de bienio que tiene el trabajador al 1 de abril del 2025. Además de una serie de otras modificaciones que les vamos a ir explicando en cada video cuando tratemos estos asuntos, va a quedar todo listo y configurado en el sistema para proceder a su correcto pago. Espero que estos tips les vayan a servir para estos procesos tan complejos que se nos vienen cuando entramos a carrera docente. Vamos a seguir teniendo otras capacitaciones, nos vamos a seguir viendo. Seguramente la siguiente va a ser para establecer la remuneración promedio de los 6 primeros meses, que es el otro tema que se nos viene pronto ya en carrera docente. En números, siempre queremos ir por más y vamos a seguir viéndolo. Muchas gracias.